más o menos para que lo entendamos todos. ¿Por qué usted criticaba anteriores acuerdos y por qué este va a funcionar? ¿Qué es distinto de este acuerdo? Milei prende fuego a todos los que critican el acuerdo con el fondo. Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó? Mal. Bien, ok, digo, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13%. ¿Ok? Con lo cual, ¿acertaron? No, erraron todos. Digo, yo pediría que tengan un ejercicio de modestia, de que le vienen errando todo el tiempo y, digamos, traten de escuchar lo que estamos haciendo. Primer ejercicio, ¿no? O sea, ¿por qué no tratan de entender cómo funciona el modelo antes de criticar sin saber? Ahora voy a explicar por qué yo critiqué el anterior acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El primer punto es porque significaba un aumento de deuda. Y para mí, el aumento de la deuda es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque es pasarle la fiesta a la generación presente a la generación futura, generación que ni siquiera vota. O sea, es profundamente inmoral eso, porque usted le está trasladando el ajuste a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, o sea, lo cual es profundamente inmoral. O sea, porque eso implicaba un aumento de deuda. O sea, primer punto. Segundo punto, el caradura inmoral, y perdón, tengo que hacer un esfuerzo para contener las palabras, de ese impresentable que teníamos, el pasante, que oficiaba de ministro de Economía, ¿sí? Tenía la caradurez de decir que no había ajuste fiscal. Y cuando usted miraba, entonces, ¿cómo corregía? ¿Cómo es que no había ajuste fiscal y mejoraba el resultado fiscal para poder acceder al acuerdo con el fondo? Sucede que el señor decía que como el gasto público no bajaba, entonces no había ajuste fiscal, es decir, que nos iba a reventar la cabeza a todos con impuestos. ¿Ok? Con lo cual, digamos, ese tipo de ajuste es recesivo. Y de hecho, ese señor se fue en el medio de una crisis. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que nos dejaron plantada, porque después vino, digamos, Bataki, otro desastre, y después vino Masazarasa, ¿sí? ¿Sí? Y que dejó la inflación corriendo al 54% mensual en mayorista, o sea, 17.000 anual. El sinceramiento de los precios implicó llevar la pobreza al 57%, ¿sí? O sea, y combinábamos lo peor de las tres grandes crisis de la Argentina, ¿no? Porque combinábamos el desequilibrio monetario del Rodrigazo, del 75-76, combinábamos con niveles de pobreza mucho más altos que los que teníamos en la salida de la convertibilidad y un desequilibrio en el Banco Central peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín del 89. Ese paquetito nos dejaron, ¿no? Lo cual iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Dicho esto, la realidad es que este acuerdo, ¿qué es lo que tiene de distinto? Que no sube la deuda, porque es tomar esos fondos del Banco Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Eso implica que al mejorarle el respaldo a los pesos que andan circulando, la moneda se fortalece, vale más. ¿Cuál es la contracara de eso? Que usted tiene menos inflación. Es decir, y esto no pasó nunca. De hecho, la deuda va a bajar después de esto. Porque como los títulos no cotizan a la par, entonces vamos a poder cancelar más deuda todavía. Vamos a hacer un saneamiento del balance del Banco Central con, además, caída de la deuda bruta total. Presidente, ¿por qué hay una parte del empresariado, de la población o de personas muy ricas que ven afectado su patrimonio porque apostaban a un dólar, no sé, de 1.500 o de 1.800 y hoy lo tienen en casi 1.300 o 1.300? A ver, lo que hay que hacer es que tener claro, digamos, la situación en la cual ocurrió todo esto. Es decir, esto no es solamente economía, Luis. Acá hay otras cosas. ¿Qué cosas? Acá se mezcla la política. Y acá esto es mucho más delicado que lo que
puede estar pasando a mercado. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Es decir, la frase quemar las naves tiene que ver con el hecho de que cuando llega Cortés y quiere avanzar, para que sus soldados no se retraigan, ¿qué hizo? Quemó las naves, entonces, o peleaban hasta morir o morían, pero peleaban. Bueno, entonces, y eso es lo que ella está haciendo. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kichilov, Massa, o sea, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU. Primer punto. Para que vea cómo, ahí tiene un elemento político. Claro, no solo eso, y además la búsqueda del juicio político. ¿Para qué? Porque ¿sabe lo que pasa, Luis? Que si esto sale bien, no vuelven más. Entonces, por eso están todos. Es más, fíjese que el nivel de sabotaje, cuando ya ven que logramos pasar el dictamen, ¿sí?, de comisión bicameral del DNU y vamos al recinto y saben que les vamos a ganar la elección, ¿qué hicieron? Mandaron al Fondo Monetario Internacional una carta diciendo que no se iban a hacer cargo de lo que nosotros tomáramos de deuda. Más desestabilizante que eso. O sea, ellos que son los fanáticos del Estado presente niegan la continuidad del Estado. O sea, una cosa verdaderamente disparatada. Para que se den una idea del intento, institucional de romper las cosas. ¿Por qué? Porque la señora va a ir presa. Va a ir presa. Y eso es lo que la tiene como loca. Primer punto. Lo que Milei dijo en su entrevista en El Observador fue: con este acuerdo, la deuda va a bajar porque como todos los títulos no cotizan a la par, entonces vamos a poder cancelar más deuda todavía. Vamos a sanear el Banco Central con caída de la deuda bruta total.